Saludos a todos los apasionados por la historia antigua, los enigmas de los mitos y la magia de las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los caracteres chinos, uno de los sistemas de escritura más antiguos creados por la humanidad. Este sistema único de signos escritos no solo ha sobrevivido a milenios, sino que también ha mantenido su lugar significativo en el mundo moderno, siendo una de las formas de comunicación escrita más importantes y ampliamente utilizadas. Hace más de 4000 años, en el Imperio del Medio, se creó este asombroso complejo de símbolos gráficos que no solo representan letras, sino verdaderas pinturas que encierran profundos significados y una sabiduría milenaria. En este episodio, viajaremos juntos a través del tiempo y el espacio para descubrir los secretos del origen de los caracteres chinos, cómo surgieron y quiénes estuvieron en los inicios de su creación. ¿Por qué, mientras que el mundo occidental adoptó el alfabeto, en China se sigue siendo fiel al sistema de escritura jeroglífico? ¿Cómo se dio esta situación tan peculiar y qué es lo que esconde? Espero que esta investigación les abra nuevas perspectivas sobre la cultura antigua y les ayude a comprender mejor las razones por las cuales la escritura china sigue siendo tan importante y única hasta el día de hoy. Que disfruten la lectura. En la antigua China, mucho antes de la aparición de la escritura, las personas utilizaban un método interesante y bastante primitivo para registrar y transmitir información: ataban nudos en cuerdas. Esta antigua técnica fue una especie de precursora de la escritura y se conoce como escritura de nudos, o quipu, que en traducción significa nudos que hablan. Sistemas similares existieron no solo en China, sino también en otras partes del mundo. Por ejemplo, en los Andes de América del Sur, las civilizaciones nómadas utilizaban el quipu para almacenar datos, y en Hawái, los aborígenes también usaban nudos para registrar información. A pesar de su simplicidad, este método era bastante funcional, servía para llevar cuentas de las operaciones económicas y comerciales, ayudaba a recordar datos importantes e incluso se utilizaba para registrar eventos históricos significativos. Los lingüistas suponen que, aunque la escritura de nudos no transmitía el lenguaje en el sentido en que lo entendemos, desempeñaba eficazmente el papel de una ayuda para la memoria. En la historiografía tradicional china, se considera que la escritura de nudos fue una de las formas más tempranas de escritura en la antigua China, la cual evolucionó gradualmente hacia el sistema jeroglífico. Una de las primeras formas conocidas de escritura china que ha llegado hasta nosotros es la famosa Jigben, o escritura ósea del oráculo. Según los arqueólogos, este sistema apareció en el periodo tardío de la dinastía Zhang, aproximadamente a mediados del segundo milenio antes de nuestra era. Los símbolos pictográficos de esa época se tallaban en caparazones de tortuga y huesos de animales y se utilizaban para la adivinación con fuego, los rituales pirománticos en los que se predecía el futuro. Así es como sucedía. En la superficie del hueso o caparazón se marcaban signos y símbolos especiales que a menudo eran preguntas que los sacerdotes o gobernantes querían hacer a los espíritus. Las preguntas abordaban varios aspectos de la vida, como la cosecha, el clima, la guerra, la salud del gobernante, etc. Luego, el sacerdote o adivino aplicaba una barra de metal caliente o brasas a puntos previamente marcados en el hueso o caparazón. Con el calor, aparecían grietas en la superficie. Se creía que los espíritus de los antepasados o las deidades guiaban las grietas de una manera particular, proporcionando así una pista o predicción. Los sacerdotes interpretaron estas grietas para tratar de entender cómo la predicción afectaría el futuro o qué decisión debía tomarse. Las adivinaciones pirománticas también estaban vinculadas con la idea de armonía entre el cielo y la tierra. Se creía que el emperador, como hijo del cielo, Tins, era el intermediario entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. Las adivinaciones pirománticas eran una forma de mantener la conexión con los antepasados y los dioses, lo que debía garantizar la bendición sobre el gobierno y las decisiones correctas. Con el tiempo, las adivinaciones pirománticas fueron perdiendo importancia, especialmente con la llegada de nuevas dinastías y la propagación de otros métodos de adivinación, como la adivinación mediante el libro Jijing, libro de las mutaciones.
Después de esta breve digresión, volvamos a nuestro tema principal. Cabe destacar que el término jeroglífico tiene raíces griegas y fue tomado de los escritos del filósofo y teólogo Clemente de Alejandría. Él llamaba hieroglífica gramata a las inscripciones sagradas talladas en piedra. La palabra hieroglífica se compone de dos partes, hieros, sagrado y gliphain, tallar, esculpir. Así, hieroglífica gramata se traduce literalmente como escritura sagrada tallada. El origen de los caracteres chinos también está envuelto en mitos y leyendas. Una de las leyendas más conocidas relata cómo la escritura china surgió gracias al mítico gobernante Huang Di, también conocido como el Emperador Amarillo, quien gobernó alrededor del año 2700 a.C. Según la leyenda, el Emperador Amarillo, buscando mejorar el sistema de registro de información, convocó a su historiador de la corte, Kang He, para crear una nueva y más eficiente forma de escritura. Kang He fue representado como un sabio con dos pares de ojos, lo que simbolizaba su extraordinaria perspicacia y su capacidad para ver lo que estaba oculto a la vista ordinaria. Era un maestro reconocido del sistema de escritura con nudos. Sin embargo, al comprender sus limitaciones, Kang He se dedicó a crear una nueva forma de registro que pudiera ser un medio de transmisión de información más preciso y duradero. La leyenda sostiene que su invención marcó el comienzo de la escritura logográfica china. Observando los contornos de montañas y mares, las huellas de dragones y serpientes, aves y bestias, así como las sombras proyectadas por los objetos, Kang He se inspiró para crear pictogramas que, a lo largo de muchas dinastías, se transformarían en los caracteres chinos modernos. Según la leyenda, cuando Kang He desarrolló su sistema logográfico de escritura, los cielos temblaron y el mijo, que simboliza riqueza y abundancia, llovió desde los cielos. Incluso los espíritus oscuros en el inframundo lloraron de frustración al darse cuenta de que la humanidad había adquirido una nueva herramienta de conocimiento y superación. Los cronistas de la antigua China registraron estos fenómenos sobrenaturales. Lo divino y lo humano se manifestaban juntos diariamente. Aquellos que eran hostiles a la humanidad lamentaban el regalo de Kang He, mientras que los cielos se regocijaban, llenando a la humanidad de abundancia. Kang He comprendió que para crear un signo gráfico no era necesario dibujar el objeto en sí, bastaba con un signo convencional diferente a los demás. Así, por ejemplo, Kang He creó un símbolo logográfico para representar a una persona, observando su sombra bajo el sol. También creó un símbolo para representar la huella de un animal, basándose en la marca que dejaba en el suelo, y muchos otros símbolos. Inicialmente, el historiador de la corte creó 540 signos simples. Los caracteres chinos tienen su origen en antiguas representaciones, los pictogramas, que eran símbolos simples que reflejaban objetos reales. Los símbolos iniciales, llamados wen, eran imágenes esquemáticas de objetos, lo que los hacía reconocibles y fáciles de entender. Estos símbolos abarcaban una amplia gama de significados, desde acciones relacionadas con el movimiento y las actividades cotidianas de las personas, hasta partes del cuerpo humano, fenómenos naturales como el sol, la luna o la lluvia, y objetos de uso común, incluidos herramientas y utensilios. La simplicidad de estos pictogramas reflejaba las necesidades primarias de la gente para transmitir información básica. A medida que la cultura china se desarrolló, los caracteres se volvieron más complejos. Como resultado, los pictogramas comenzaron a transformarse en un sistema de signos compuestos complejos, que recibieron el nombre de Zi, que literalmente significa nacido. Estos caracteres compuestos consistían en varios elementos, cada uno de los cuales jugaba un papel en la formación del significado del símbolo. Uno de los elementos más importantes fue el llamado radical del carácter, el componente principal que determinaba su categoría semántica. Históricamente, los radicales se utilizaron para clasificar los caracteres según los conceptos. Por ejemplo, si un carácter contenía el radical agua, esto indicaba que estaba relacionado con fenómenos u objetos vinculados al agua. El radical agua agrupaba palabras relacionadas con este elemento, ayudando al lector a comprender rápidamente a qué categoría pertenecía un carácter en particular.
Este sistema permitió ordenar significativamente la escritura y simplificó el proceso de aprendizaje. Con el paso de los siglos y el cambio de dinastías, la escritura logográfica evolucionó gradualmente, perdiendo su conexión original con imágenes de personas, animales y objetos. Los caracteres se convirtieron en signos abstractos. Los caracteres chinos que conocemos hoy surgieron en el siglo XVI a.C., durante la dinastía Zhang, de la que hablamos al principio. Fue durante el gobierno de sabios gobernantes que la cultura china y el nivel de educación de los chinos alcanzaron un alto nivel de desarrollo. Las inscripciones logográficas en huesos de animales y caparazones de tortugas son pruebas de este hecho. Estas inscripciones son los primeros caracteres chinos. La escritura logográfica no solo fue utilizada por los habitantes de China. Los antiguos egipcios también desarrollaron su propio sistema de jeroglíficos grabados en las paredes de templos y tumbas. Los fenicios, por su parte, desarrollaron su propia versión de la escritura pictográfica. Entonces, ¿por qué la antigua China se aferró a sus caracteres mientras que los descendientes de los sumerios reemplazaron los jeroglíficos con un alfabeto y difundieron su escritura por toda Europa, dando origen a todos los alfabetos actuales? Todos los alfabetos del mundo, ya sean antiguos o modernos, tienen un origen sorprendentemente común, vinculado a un único sistema de escritura antiguo. Este sistema se conoce como protosemítico y su origen se remonta a la primera mitad del segundo milenio AC. La escritura protosemítica fue el punto de partida para el desarrollo de todos los alfabetos conocidos, generando dos ramas principales, la escritura semítica meridional y la semítica septentrional. La escritura semítica meridional condujo más tarde al surgimiento de sistemas como la escritura árabe antigua, mientras que la escritura semítica septentrional se convirtió en la base de los alfabetos griego, latino, fenicio y muchos otros. Es interesante que el mismo principio de representar sonidos mediante símbolos fuera inventado por los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas en la historia de la humanidad, que surgió en Mesopotamia, en la parte sur de la actual Irak, alrededor del año 4500 a.C. A diferencia de los jeroglíficos utilizados por los egipcios, vecinos de los sumerios, una letra representaba un sonido, no un objeto o concepto. Esta innovación fue verdaderamente revolucionaria, ya que, en lugar de complejos y a menudo ambiguos jeroglíficos, surgió un alfabeto donde cada símbolo o letra representaba un sonido específico. Este sistema permitía simplificar la escritura, aunque se necesitaban más símbolos para escribir una palabra, el número de letras que había que aprender se reducía significativamente. Los antiguos sumerios tenían solo 22 letras y todas eran consonantes. La civilización sumeria no solo es conocida como los fundadores del alfabeto, también sobresalieron en ingeniería y construcción. Por ejemplo, los sumerios inventaron la rueda, lo que tuvo un enorme impacto en el transporte y la agricultura. También construyeron sistemas de irrigación que les permitieron controlar los ríos Tigris y Eufrates para regar los campos. Los sumerios también crearon algunas de las primeras leyes conocidas que fueron escritas en tablillas. Estos códigos de leyes abarcaban muchos aspectos de la vida, incluyendo asuntos penales y civiles. Las leyes regulaban el comercio, los matrimonios, la propiedad y los castigos por diversos delitos. Uno de los códigos más conocidos es el Código de Urukagina, alrededor del año 2400 a.C. Pero esa es ya otra historia. La escritura fenicia dio lugar a varias ramas de escrituras. Por ejemplo, la griega, de la cual derivan el alfabeto cirílico, utilizado hoy en Europa del Este, y el alfabeto latino, que se extendió desde Europa occidental a todo el mundo. 5 letras griegas, de las cuales derivan las letras modernas para representar las vocales, se unieron a las 22 consonantes fenicias y se convirtieron en el prototipo de todos los demás alfabetos. ¿Por qué fue necesario esto? Una de las razones clave para este desarrollo fue la ausencia de un estado centralizado en Fenicia, a diferencia de las poderosas y centralizadas civilizaciones del antiguo Egipto y China. Los fenicios fueron pioneros en la navegación,
y su red comercial abarcaba vastos espacios del Mediterráneo. Rodeados de colonias y culturas extranjeras, los fenicios necesitaban una escritura que pudiera servir como una herramienta simple y universal para llevar a cabo negocios comerciales. El comercio era su principal fuente de riqueza, y para mantener una comunicación efectiva necesitaban un sistema de escritura que pudiera ser fácilmente aprendido tanto por los propios fenicios como por sus numerosos socios comerciales. Por eso adoptaron las letras. Y de los fenicios, el alfabeto fue adoptado por los griegos, quienes hicieron algunas mejoras y modificaciones. En China, la escritura se desarrolló de una manera completamente diferente. El idioma chino, con su multitud de dialectos, es increíblemente diverso. Por ejemplo, una persona que habla el dialecto cantonés puede prácticamente no entender el idioma del norte de China, mandarín. Sin embargo, la singularidad del sistema de escritura chino radica en que permite a las personas que hablan diferentes dialectos comunicarse entre sí a través de la escritura sin conocer el idioma del otro. Esto crea un puente lingüístico único que conecta diversas regiones de China. Para ser alfabetizado en China, es necesario memorizar al menos 3.000 caracteres, que es el volumen mínimo que permite a una persona leer periódicos y orientarse en la comunicación escrita diaria. Las personas con educación superior suelen conocer entre 6.000 y 7.000 caracteres, lo que amplía significativamente sus posibilidades de entender textos más complejos. Los diccionarios completos del idioma chino contienen hasta 50.000 caracteres, aunque en la vida real rara vez se usan todos. En comparación, en los sistemas de escritura alfabética, como en los idiomas europeos, para escribir esas mismas 50.000 palabras, basta con aprender solo unas 30 letras, lo que, por supuesto, parece mucho más sencillo en términos de memoria y aprendizaje. A muchos europeos les parece que la escritura alfabética es más progresiva y conveniente, y alrededor del 99% de ellos creen que el sistema de letras es mucho más avanzado que el jeroglífico. Sin embargo, tal punto de vista a menudo es superficial y no tiene en cuenta muchos matices. Lo cierto es que el sistema jeroglífico tiene sus propias ventajas únicas. A diferencia de la escritura alfabética, donde los símbolos representan sonidos, los jeroglíficos representan conceptos completos, objetos, acciones, fenómenos. Gracias a esto, los jeroglíficos son universales y convenientes para las personas que hablan diferentes idiomas y dialectos, lo que los convierte en una herramienta única de comunicación en una sociedad multilingüe. Por ejemplo, si un mexicano escribe en su idioma con letras que tiene sed y hambre, un polaco, si no conoce el idioma español, no entenderá lo que escribió el mexicano, aunque ambos escriban en el mismo alfabeto, el latino. Pero con la ayuda de jeroglíficos, las personas que hablan diferentes idiomas pueden comunicarse. Por lo tanto, la escritura jeroglífica permitía a las personas de diferentes etnias dentro de un imperio no perder su idioma y, al mismo tiempo, comunicarse libremente entre sí. El sistema de escritura jeroglífico chino tiene otra ventaja importante: permite leer y entender con relativa facilidad textos escritos hace varios siglos. Aunque el idioma hablado ha cambiado, la escritura ha mantenido su estabilidad y continuidad, asegurando la conexión entre generaciones a través de fuentes escritas. Gracias a esto, incluso los lectores contemporáneos pueden estudiar obras antiguas sin enfrentarse a grandes dificultades en la comprensión del texto. Además, el lenguaje escrito clásico chino, conocido como asterisco Benian asterisco, fue en su momento el idioma de la élite y se usaba ampliamente en toda la región asiática, incluyendo Japón, Corea, Vietnam y otros países. Durante siglos, el asterisco Benian asterisco sirvió como una especie de latín del este de Asia. Incluso hoy en día, a pesar de que cada uno de estos países ha adoptado su propio sistema de escritura, el conocimiento de asterisco Benian asterisco todavía permite leer y entender muchos textos antiguos. En Japón, por ejemplo, los caracteres chinos, conocidos como asterisco kanji asterisco, siguen siendo una parte integral del lenguaje escrito, y su significado aún puede ser comprendido por personas que hablan chino. Los caracteres han jugado un papel especial en la numismática china.
La acuñación de monedas en China comenzó a desarrollarse en la antigüedad, aproximadamente a principios del primer milenio a.C. Durante la dinastía Zhang, en China se usaban lingotes de bronce y objetos similares a dinero para el comercio. Estos objetos tenían diversas formas y tamaños, a veces recordaban herramientas como bayonetas o cuchillos y se utilizaban como medio de intercambio. Una de las formas más antiguas de monedas chinas fue el asterisco yuan y asterisco, un disco redondo con un agujero cuadrado en el centro. Estas monedas comenzaron a acuñarse durante la dinastía Zhou, 1046-256 a.C. En estas monedas, a menudo se utilizaban caracteres que indicaban el valor nominal o el nombre de la dinastía. Por ejemplo, en las monedas de la dinastía Zhou se pueden encontrar inscripciones como Tianzi, moneda divina, o Guanzi, moneda estatal. Más tarde, durante la dinastía Qin, las monedas con caracteres que indicaban el valor nominal y la era del reinado se convirtieron en el estándar. Las monedas de esta época a menudo tenían en el reverso el nombre de la dinastía y el año del reinado del emperador. En las monedas podían aparecer caracteres como Huang, que significa emperador. Las monedas con caracteres raros o especialmente bellos pueden tener un alto valor coleccionable. Los caracteres en las monedas chinas no son simplemente texto, sino todo un mundo de simbolismo. Muchas monedas antiguas chinas usaban caracteres que simbolizaban la suerte y la prosperidad. En el asterisco Feng Shui asterisco, el arte tradicional chino de armonización del espacio, las monedas redondas con un agujero cuadrado eran consideradas poderosos amuletos para atraer riqueza y suerte. Se creía que el agujero cuadrado en el centro de la moneda simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, lo que traía prosperidad. El sistema de escritura china es verdaderamente un fenómeno excepcional entre los sistemas de escritura modernos. A diferencia de otros sistemas de escritura antiguos, como la escritura cuneiforme de Mesopotamia, los jeroglíficos del Antiguo Egipto o la escritura maya, el sistema de escritura china sigue siendo el único sistema pictográfico vivo en el mundo. Continúa utilizándose activamente en la vida cotidiana, manteniendo una conexión con la antigua historia y cultura. No es solo un sistema de escritura, sino un importante elemento de la cultura china. El idioma chino se ha convertido en uno de los más populares para el estudio de lenguas extranjeras en el mundo. Según datos de la década de 2020, alrededor de 30 a 40 millones de personas en todo el mundo estudian chino y este número sigue creciendo. Las personas aprenden los caracteres chinos no solo en China, sino también en diversas escuelas y universidades de todo el mundo. Muchos países están incorporando activamente el idioma chino en los programas escolares y también ofrecen cursos especializados, como el HSK, Examen Internacional de Chino. ¿Pero por qué sucede esto? La razón es que China es la segunda economía más grande del mundo y el conocimiento del idioma chino, incluida la capacidad de leer y escribir caracteres, abre el acceso a una amplia gama de oportunidades laborales. Esto es especialmente importante para las empresas internacionales que operan en los sectores del comercio, la tecnología y las finanzas. En cuanto al estudio del idioma en China, existen dos formas principales de caracteres chinos, los tradicionales y los simplificados. Los caracteres simplificados fueron introducidos en la década de 1950 para aumentar la alfabetización de la población y reducir la complejidad de la escritura. Hoy en día, se utilizan ampliamente en la parte continental de China y en Singapur, mientras que los caracteres tradicionales siguen siendo de uso común en Hong Kong, Macao y Taiwán. En una era en la que la mayoría de las personas escriben en computadoras y teléfonos, incluso los hablantes nativos del chino enfrentan un fenómeno conocido como el síndrome de olvido de caracteres. Las personas gradualmente dejan de recordar cómo se escriben los caracteres complejos, ya que dependen del autocompletado en los dispositivos digitales. Existen métodos de entrada especiales, como el asterisco pinyin asterisco, en los que los usuarios introducen con letras latinas los sonidos de las palabras chinas y luego eligen el carácter correspondiente de una lista sugerida.
Espero que hayan podido sumergirse en la historia de la antigua China y entender por qué los caracteres no han perdido su relevancia hasta hoy. Si les ha gustado el video, dan un like y dejen comentarios. Nos vemos en los próximos videos.